es dónde se puede graficar este vector. O sea, si es un segmento de recta, sí, pero ¿dónde puede ser graficado? Vamos a estudiar lo que es el espacio tridimensional. Y, por ejemplo, estamos acostumbrados en este punto, o en este momento, que cuando nosotros vamos a localizar un punto en el plano, necesitamos dos números para tener una coordenada. Y al graficarlo, en el plano cartesiano que nosotros estamos graficando, se le puede conocer como un plano bidimensional. Sin embargo, también es posible localizar puntos en el espacio, es decir, en tres dimensiones. Sin embargo, para poder localizar un punto en el espacio se requieren tres números y normalmente se expresan mediante una terna ordenada, como la que están viendo aquí en la parte de abajo, de la forma A, B, C. Para localizar un punto Profesor, del espacio, ¿sí? Dime. disculpe, ¿sería posible que pueda grabar la clase, por favor? En esta parte no la estoy grabando porque cuando comienzo a grabar se me empieza a laguear mucho mi conexión, no sé por qué, se me pasa eso siempre. Pero lo que hice es que ya las grabé por separado. Ahorita, si quieren, cuando acabe la sesión, les dejo un enlace con la clase grabada. Ah, muy bien, eso estaría bien, gracias. De nada. Entonces, como les comentaba, un punto en el espacio se representa mediante una terna ordenada. Pero ahora la pregunta sería, para localizar un punto en el espacio se representa o se requieren tres números, pero ¿qué forma tiene ese espacio? ¿Dónde va a ir colocado ese punto? Bueno, para localizar un punto en el espacio podemos auxiliarnos de lo que es GeoGebra y esto que están observando aquí es el espacio de tres dimensiones. Normalmente se comienza con un punto que se conoce como el origen. Ese punto es donde está mi cursor en este momento y se eligen tres ejes o tres rectas que atraviesan ese punto, donde esas tres rectas que atraviesan este punto son la recta verde, la recta roja y la recta azul. Y se dan cuenta, entre ellas son perpendiculares, son mutuamente perpendiculares. Es decir, que por ejemplo el ángulo que hay entre la recta azul y la roja es 90 grados, entre la azul y la verde son 90 grados y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Entonces, ahora, estas rectas que pusimos aquí se les conoce como los ejes coordenados. Y estos ejes coordenados tienen tienen un nombre, y son los que voy a estar aquí proyectando en este momento. Déjenme colocárselos para que los puedan ver. Y aquí están. Si ustedes observan, el eje en color rojo es el que se conoce como el eje X, el eje en color verde es el que se conoce como el eje y el eje en color azul es el que conocemos como el eje Z. Es decir, los que están en posición horizontal, o sea, como si estuvieran sobre el suelo apoyados, son los ejes X y Y, que comúnmente son los ejes que conocemos cuando estamos trabajando en dos dimensiones. De hecho, si esto lo girara así y lo viéramos desde esta perspectiva, es el plano cartesiano. Vean, eje X, eje Y. Quiere decir que el suelo realmente es nuestro plano cartesiano que conocemos normalmente. Cuando ya introducimos al eje Z, es cuando ya tenemos un espacio de tres dimensiones. Vean, eje X, Y y Z. Ahora, normalmente, esta parte que está aquí, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, el plano cartesiano, nosotros tenemos o los numeramos como primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante, cuarto cuadrante. Aquí en tres dimensiones hay algo similar, pero para poder decir eso, necesito que primero conozcan algo que se conoce como los planos coordenados. Los planos coordenados son los que voy a trazar a continuación. Por ejemplo, uno es x igual a 0. Este es un plano coordenado. Es aquel que está apoyado sobre dos ejes, por ejemplo, el eje Z y el eje Y en este caso. Voy a colocar otro plano coordenado, z igual a 0. Es el que está aquí en el suelo, ¿verdad? Voy a colocar otro plano coordenado, es y igual a 0. Aquí está otro plano coordenado. Entonces, ahora, quizás los planos coordenados no se ven muy diferentes uno del otro. Vamos a cambiarles el color. Para cambiarle el color, tienen que darle clic primero al plano que quieren cambiarlo, ya que este sombreado le dan en los tres puntitos, le dan en propiedades, le van a dar en color y escogen un color. Vamos a poner rojo. Aquí queda un poco opaco. Si lo quieren que sea más oscuro, nada más le van recorriendo esta bolita aquí y listo, ya está. Vamos a cambiar de color el otro. Y el otro también. Y listo.
Ahí están nuestros planos coordenados. Estos son. Ahora, estos planos coordenados también reciben un nombre. Por ejemplo, el plano coordenado rojo que están viendo, este que se ve aquí como una pared, se conoce como plano ZY o YZ. ¿Por qué se le conoce así? Porque si lo ves desde esta perspectiva como si fuera una pared, los ejes coordenados que están apoyados sobre el plano, si te das cuenta, son el eje Z y el eje Y. El Y es el verde, el Z es el azul. Entonces, por eso se le llama plano ZY o YZ. Ahora, si por ejemplo ves la parte del suelo, el suelo se le conoce como el plano XY, porque tiene al eje X y al eje Y apoyados sobre él. Y por último, el plano verde se le conoce como el plano XZ, porque tiene en su interior o están apoyados sobre él el eje X y el eje Z. Así es como se llaman esos planos. Ahora, esta parte, si se dan cuenta, aquí donde estoy pasando el cursor es la parte positiva del eje Y. Aquí es la parte negativa. Y en esta parte donde estoy pasando el cursor en este momento es la parte positiva del eje X. Y aquí atrás, cuando llegas al origen, es la parte negativa. La perspectiva inicial en 3 dimensiones es esta que están observando, donde puedes observar la cara tanto del eje positivo Z, la parte positiva de Y y la parte positiva de X. Este es, digamos, el punto inicial o la perspectiva inicial para ver el sistema de 3 dimensiones. Positivo, positivo, positivo. Si te das cuenta aquí, en estas partes donde están las positivas de todos los ejes, se forma una especie de cuarto. Hay un piso, hay unas paredes. Esta parte, toda esta región donde están las partes positivas de los ejes, se le conoce como octante y se le conoce como primer octante. El primer octante es aquel donde se contemplan tanto las partes positivas de los 3 ejes. Si te acuerdas aquí a la parte de atrás donde está mi cursor, vean, a esta parte de atrás donde está mi cursor, ese es el segundo octante. El que está aquí al lado, vean dónde va a ir mi cursor, este que está aquí es el tercer octante y el que está aquí es el cuarto octante. Ahora, el que está abajo del primer octante se le conoce como el quinto, el que está atrás del sexto, el otro el séptimo y el que está aquí el octavo. Son 8 partes y por eso se les llama octantes. Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo y octavo. Entonces, este es el espacio de 3 dimensiones y aquí es donde podemos graficar puntos. Sin embargo, para poder graficar puntos, necesitamos 3 números. ¿Por qué 3 números? Porque son 3 ejes. Este es el espacio de 3 dimensiones. Entonces, podemos apagar ya los planos porque ya los conocieron. Aquí es donde vamos a graficar nuestros puntitos. Por si a alguien no le quedó claro, vean, esta es la forma de un octante. Aquí están los planos XZ, YZ y plano XY. Eso es a lo que me refería en el espacio de 3 dimensiones. ¿Cómo graficamos entonces el punto? Ahora, bueno, antes, todo esto que acaban de ver aquí, que estoy refiriéndome a los ejes como están colocados y que necesitamos 3 puntos para localizar un punto, los planos coordenados, los octantes, todo en conjunto, lo puedes llamar espacio de 3 dimensiones, lo puedes llamar espacio tridimensional o lo puedes llamar como un sistema de coordenadas rectangulares o un sistema cartesiano. Cualquiera de esas formas tú puedes llamarlo así, de esa manera. ¿Vamos a ver otro tipo de coordenadas? Sí, pero las primeras, que son las que vamos a estar trabajando, las clásicas son coordenadas rectangulares. Después vamos a ver otro tipo de coordenadas como coordenadas polares, coordenadas cilíndricas, coordenadas esféricas. Pero por ahora lo que estamos trabajando son coordenadas rectangulares. Son las clásicas, digamos. Ahora imagínate que quieres localizar un punto en el espacio que tiene una terna de números y esos números son A, B y C. Son esos números. Bueno, entonces para que tú puedas localizar ese punto del espacio, vas a comenzar con el primer número. El primer número corresponde que te muevas a lo largo del eje X, comenzando desde el origen. Comienzas desde el origen, supón que el valor de A fuera 3 unidades positiva, vas a caminar 3 unidades sobre el eje X y cuando llegues al 3, ahí te vas a detener, pero todavía no vas a dejar ninguna marca. Vas a consultar cuántas unidades o qué valor tiene B. B son los valores que tienes que desplazar de forma paralela al eje Y. Por ejemplo, si B aquí fuera 2 unidades, te desplazarías como está aquí mostrado en la línea magenta, 2 unidades, 1 y 2 unidades. Fíjate cómo estás de forma paralela al eje Y, te estás moviendo tomando como referencia al eje Y. Cuando ya llegues a las 2 unidades, vas a ver cuánto vale C.
Si C vale 3 unidades, significa que en ese punto tienes que subir 3 unidades, porque Z, vean, está en este sentido, está en forma vertical. Igual te mueves de forma paralela a Z. Cuando ya terminas de hacer todo el recorrido, colocas un puntito y ese es tu punto en el espacio. Estas líneas en color magenta que dejé, no son necesario colocarlas, simplemente es un rastro para que vean ustedes cómo me fui desplazando para llegar a este punto. Lo importante es simplemente colocar este puntito. ¿Sí entendieron cómo localizar el punto aquí en el espacio? ¿Sí? Bueno. Sí, profe. Entonces, perfecto. Entonces, ahora, esta cajita nos va a dar otra idea. O sea, también los libros te mencionan que un punto en el espacio puede formar una caja rectangular como la que estás observando aquí, pero más que formarla hay unos aspectos interesantes que podemos rescatar. Por ejemplo, si tu punto en el espacio es este y tú quieres formar una caja rectangular, debes hacer proyecciones contra los planos coordenados, es decir, contra el plano XY, el plano YZ, el plano XZ. Por ejemplo, este puntito lo proyectas, o sea, como si le sacaras una sombra hacia el plano YX, o sea, hacia el suelo. Vean, es el punto Q, que está aquí abajo donde está el cursor, esta parte. Y este punto Q, si te das cuenta, cuando un punto se encuentra sobre el plano XY, ¿cuál es su coordenada para Z? Cuando te encuentras sobre el plano XY, ¿cuál es la coordenada para Z? 0. 0. Entonces, eso es a lo mejor eso es algo que se parece muy sencillo en este momento, pero es importante que memoricen, bueno, o que recuerden que cuando se encuentran sobre el plano XY, la coordenada de Z siempre es 0. Esto nos va a ayudar en ejercicios futuros. Por ejemplo, cuando hago la proyección sobre el plano YZ, ¿quién es el que deja de tener valor? ¿Quién tiene el valor de 0 ahora? Cuando hacen la proyección sobre YZ, cuando estén sobre ese plano, sobre esa pared. X. X deja de tener valor, exacto. Y por último, cuando hace la proyección sobre XZ, el que deja de tener valor es Y. Y aquí quiere 0. ¿Sí? Entonces, en esos valores, entonces ya aquí te das cuenta, ahora puedes proyectar hacia los ejes coordenados, porque primero se hacen las proyecciones hacia los planos y de los planos hacia los ejes coordenados. Y fíjate, cuando te encuentras exactamente sobre los ejes coordenados, el único, por ejemplo, si estás sobre el eje coordenado X, el único que tiene un valor numérico diferente de 0 es X. Cuando estás sobre el valor Y, el único que tiene un valor numérico diferente de 0 es Y. Y cuando estás en Z, la única coordenada que tiene un valor diferente de 0 es la de Z, o sea, en este caso C. Los demás son ceros, unes todos los puntitos y pues ya formarías tu caja. Obviamente la coordenada del origen es 0,0,0. Entonces vean estos aspectos interesantes. Cuando los puntos están sobre los planos, un valor uno se convierte en 0. Cuando está sobre los ejes coordenados, 2 se vuelven 0 y uno diferente de 0. Y ya cuando estás en el origen, sus coordenadas son 0,0,0. Aquí tenemos otro ejemplo de cajitas, pero bueno. Ahora, ¿de qué forma podemos abreviar esto del espacio tridimensional cuando nosotros estemos, digamos, trabajando en algún ejercicio o algo por el estilo? Cuando nosotros estamos trabajando en un espacio de 2 dimensiones, o sea que estamos graficando puntos en un plano cartesiano, también se le puede llamar como un sistema de coordenadas rectangulares. Sin embargo, la forma abreviada de representar un espacio bidimensional o un espacio de 2 dimensiones o el plano cartesiano es con esta parte que está aquí. Quizás esta R en ocasiones la confunden o la quieren leer, bueno, no la confunden, la quieren leer como si fuera todos los reales, porque en cálculo diferencial estamos acostumbrados a leerlas, ¿sí? Pero si te das cuenta, como hay un número 2 aquí, no se leería como R cuadrada, se lee como R2. Sé que parece potencia y que lo natural sería leerlo como R cuadrada, pero la forma de leer esto es R2 y lo que significa es espacio de 2 dimensiones, o sea, el plano cartesiano. Sin embargo, cuando estamos trabajando en este espacio de 3 dimensiones, la forma de abreviarlo es como está aquí, es R3. O sea, y esto quiere decir un espacio tridimensional de coordenadas rectangulares o un espacio de 3 dimensiones. ¿De acuerdo? Entonces, espacio de 3 dimensiones y de 2 dimensiones. Aquí para localizar un punto en 2 dimensiones es necesario un par ordenado, 2 números. Para uno de 3 dimensiones necesitamos 3 números, es decir, una terna. Ahora, para que nos vayamos familiarizando más con el espacio de 3 dimensiones, la pregunta sería, ¿qué representará Z igual a 3 y Y igual a 5, pero en el espacio de 3 dimensiones? Bueno, cuando ustedes observen Z igual a 3, les está diciendo de alguna manera que la coordenada de Z siempre sea 3. No les está diciendo nada acerca de X ni de Y. Lo único que les está exigiendo es que la coordenada de Z siempre sea 3. Es lo que está exigiendo. Entonces yo les preguntaría aquí. Si yo pusiera un puntito por... permítame, denme un segundo, por favor. Un segundo nada más.
ustedes tienen un puntito, imagínense, vamos a hacer un puntito por esta altura, por acá. Este puntito cumplirá que la altura de Z sea 3, como está pidiendo esa figura. O sea, es lo único que pide, no te dice nada acerca de X y de Y, lo único que les pide es que sea Z igual a 3. ¿Sí cumplirá lo que les decía acá? Sí. Sí. Sí, exacto, lo cumple. Y si yo hiciera el puntito, por ejemplo, por acá o por acá, ¿cumple? Sí. Sí. Con altura de Entonces, Z, sí. exactamente, entonces vemos que hay muchos puntitos que van a cumplir con una altura de Z. Entonces, todos esos puntitos simplemente le dicen a GeoGebra, dime que es Z igual a 3, es un plano. Porque cualquier punto que dibujen sobre este plano, cualquiera, siempre cumple la condición de que Z sea igual a 3. Por lo tanto, este Y igual a 5 va a tener exactamente el mismo criterio, solo que ahora lo que pide es que Y siempre valga 5, lo que va a ser también un plano. Vean, pongo Y igual a 5 y también es un plano. ¿Vean? Es un plano también. Aquí parece, sí está como si fuera una pared, pero también se le conoce como plano, ¿de acuerdo? Entonces ahora vean, esto es en el espacio de 3 dimensiones. Z y Y son planos. Pero, ¿qué pasaría, por ejemplo, en un espacio de 2 dimensiones del plano cartesiano? Veamos el suelo. Apagamos tantito Z. Apago Z porque se dan cuenta Z ni siquiera está sobre el plano XY. Entonces, por eso el plano Z igual a 3 no me sirve porque ni siquiera está sobre el plano ZXY. Pero el plano que está aquí sí toca el plano XY. ¿Qué figura quedaría cuando este plano, el de Y igual a 5, toca el suelo, es decir, XY? ¿Qué figura quedaría? Solo la porción que toca el suelo. ¿Qué formaría en el suelo? Solo la porción que está tocando el suelo. ¿Una recta? Exactamente, va a formar una recta. Por aquí no se ve bien, pero va a formar una recta. Muy bien. ¿Cómo te apellidas? Sid Ginés. Formar una recta. Aquí lo que les mencionaba, vean, en 3 dimensiones estos representan planos, pero por ejemplo la de Y igual a 5, como si toca el suelo, en 2 dimensiones representaría simplemente una recta. Y ahí lo tenemos. Ahora, también puede haber distancia, si se pueden localizar puntos en el espacio, también se pueden localizar distancias entre dos puntos en el espacio, simplemente alargando un poco más la fórmula que conocíamos nosotros desde hace mucho tiempo, de geometría analítica. Por ejemplo, para sacar la distancia entre dos puntos en el plano cartesiano, lo único que necesitábamos era contemplar la coordenada X y Y, es decir, esta parte nada más. Si se acuerdan, nada más era esta parte la que acabo de encerrar. Pero como en el espacio de 3 dimensiones tenemos una terna, o sea, tenemos 3 puntos, se tiene que agregar ahora la coordenada para Z de esta forma. Y esto representaría la distancia entre dos puntos. Y la forma de ponerlo es, por ejemplo, si este es el punto P1 y este punto se llama P2, se colocan juntos y se les colocan estas líneas. Estas líneas quieren dar a entender aquí la distancia que existe entre el punto P1 y el punto P2. Y se obtendría de esta forma. Esta es la primera formulita que deberían ustedes añadir a su formulario. Bueno, ustedes pueden elaborar su formulario, pueden consultar el de plataforma. Yo les diría que mejor elaboraran el suyo, porque a veces el de plataforma está un poquito enredado. Entonces, aquí está nuestra primera fórmula. Es la típica fórmula de distancia entre dos puntos, pero pues aquí se está agregando la coordenada para Z. Por decir algo, si yo quisiera sacar la distancia entre estos dos puntos, ¿van a ser puntos en el espacio de 3 dimensiones o en 2 dimensiones? ¿Qué opinan? ¿2 dimensiones? No, 3. 2 dimensiones. Exacto, serían 3 dimensiones. ¿Por qué 3? Porque hay tres puntos, digo, 3 números en cada punto. Si se dan cuenta, son 3 coordenadas, o sea, es una terna. ¿Sí lo notan todos? Ahora, a lo mejor se preguntan, ¿y si tuviera 4 números? Lamentablemente 4 números aún no los podemos graficar. O sea, solamente tenemos el espacio de 2 dimensiones y de 3 dimensiones y la recta numérica nada más. Todavía no podemos graficar más de 4 puntos. Sí se puede generalizar ciertos conceptos a eso, pero solo analíticamente, de forma gráfica, todavía no se puede. Bueno, entonces en esta parte vamos a sacar la distancia entre el punto P y el punto Q. Lo ponemos así, distancia. Ahora recuerden que la distancia entre dos puntos se obtenía con la raíz cuadrada de x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado más z2 menos z1 al cuadrado. Esta era la distancia entre dos puntos en 3 dimensiones. Ahora, ¿quién va a ser x2, y z2? Por lo general, el numerito que se pone acá
o el punto, que en este caso es Q, sus coordenadas son las que se consideran los puntos X2, Y2 y Z2, por ejemplo. Entonces, este sería X2, Y2 y Z2. Y el otro que se coloca aquí al inicio, que es P, se considera X1, Y1 y Z1. ¿Puede ser al revés? Sí, sí puede, porque como es una diferencia, luego se eleva al cuadrado, va a quedar lo mismo. Entonces sí pueden contemplarlo al revés, pero la costumbre es que el que tú pusiste al final, que en este caso es Q, sean las coordenadas X2, Y2 y Z2, y colocaste al principio X1, Y1 y Z1. Entonces simplemente empezamos a reemplazar y quedaría la distancia entre P y Q va a ser igual a X2, en este caso X2 es 1, vean, es 1. Van a colocar 1 menos el valor de X1, que es 2. Todo esto aquí al cuadrado, más el valor de Y2, que es menos 3, menos el valor de Y1. Pero como vean, Y1 vale menos 1, como aquí es un menos, va a quedar más 1. Más Z2 va a quedar aquí como 5, menos Z1, que es 7, cuadrado. Entonces esto va a quedar, vean, aquí va a quedar 1, menos 2 va a ser menos 1. Entonces va a quedar menos 1 al cuadrado, más menos 3 más 1 va a quedar menos 2 al cuadrado, más, y aquí va a quedar 5 menos 7 va a ser también menos 2, va a quedar menos 2 al cuadrado. Entonces ahora queda menos 1 al cuadrado es 1, menos 2 al cuadrado es 4, menos 2 al cuadrado va a ser también 4. 4 y 4, 8, más 1, 9. Aquí va a quedar raíz de 9, y esto va a ser igual a 3. 3 unidades es la distancia que hay entre el punto P y el punto Q. Y eso sería todo. ¿Sí le entendieron cómo aplicar la fórmula de distancia entre dos puntos en el espacio de 3 dimensiones? Sí. ¿Sí? Sí. Muy bien. Entonces, seguimos. Ahorita lo seguimos aplicando. Y ahora, también, para practicar un poco más la fórmula de la distancia entre dos puntos en el espacio de 3 dimensiones, también nos permite ya lo que es la ecuación de una esfera, con radio R y centro C, el centro llamado punto C, con coordenadas H, K y L. ¿Cómo nos va a ayudar la fórmula de la distancia entre dos puntos en el espacio para encontrar la ecuación de una esfera? Hay que recordar cuál es la definición de una esfera. Si consideramos que C es el centro o el origen de la esfera y llamamos a estos puntos que están casi, digamos, sobre el contorno de la esfera, los llamamos los puntos P, entonces la esfera es todo el conjunto de puntos P cuya distancia de los puntos P hacia el centro de la esfera siempre sea igual a R, que sería su radio. Si se cumple eso, que todos los puntos que estén en el contorno, todo el conjunto de puntos, todos, sin importar cuál escojas, siempre saque su distancia hacia el origen y siempre sea igual al radio, significa que estás hablando de una esfera. Si fuera caso contrario, entonces no sería una esfera. Entonces, esa es la esfera, el conjunto de todos los puntos P cuya distancia desde esos puntos P hacia el centro C o el punto C siempre sea igual a R. Eso es lo que nosotros queremos. ¿Sí? Entonces diríamos lo siguiente. Base a eso, tendríamos lo siguiente. Vamos a encontrar la distancia entre C y el punto P. La distancia entre el punto C y todos los puntos P, aquí habíamos dicho que tiene que ser igual R. a R, exactamente, que es el radio, exacto, a R. Entonces, recordemos la fórmula de la distancia entre dos puntos, vamos a sacarla. Distancia de C hacia P es igual a la raíz cuadrada. El punto que pusimos al final fue P, por lo tanto este va a ser X2, Y2 y este va a ser Z2. Y los puntos H, K y L, los números van a ser X1, Y1 y Z1. Entonces, vamos a tener lo siguiente. X2, que sería en este caso X, vean, en este caso X2 es X, menos X1. X1 es H, ponemos aquí H al cuadrado, más Y2, en este caso Y2, vean que es el punto de P, que es Y, menos Y1, que en este caso para C sería K, al cuadrado, más, ahora Z2, que sería Z, menos Z1, que sería L. Todo esto aquí al cuadrado. Esta distancia que ya hemos dicho que tiene que ser igual a R, ¿no? Entonces ponemos la raíz de X menos H al cuadrado más Y menos K al cuadrado
más z menos L al cuadrado. Todo esto es igual a R. ¿Se puede dejar así? Sí, sí podríamos, pero pues preferimos quitar la raíz. ¿Cómo quitaríamos la raíz? Elevando al cuadrado. Elevando al cuadrado, exactamente. Entonces nos va a quedar como x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado más z menos L al cuadrado. Todo esto es igual a R cuadrada. Y esto que acabamos de obtener es la ecuación de la esfera. Y se obtiene con la fórmula de la distancia entre dos puntos, donde recuerden, h, k y L son las coordenadas del centro, ¿de acuerdo? Son las coordenadas del centro. X, Y, Z son las coordenadas de todos los puntos que van a estar en el contorno de la esfera. Ahora una pregunta, ¿qué pasaría si el centro de la esfera coincidiera con el origen del sistema de 3 dimensiones? ¿Cómo creen que quedaría la ecuación de la esfera? Si el centro coincidiera con el origen del sistema de 3 dimensiones. En vez de poner H y, bueno, todas las letras que nos dio, pondríamos 0. Exacto, pondríamos 0. Entonces, como pondríamos 0 en H, 0 en K y 0 en L, quedaría nada más X cuadrada, Y cuadrada, más Z cuadrada, igual a R cuadrada. Esta sería la ecuación de la esfera si el centro de la esfera es el origen del sistema de 3 dimensiones. Bien, ¿cuánto apellidas? Otañez Méndez. Exacto, entonces estas son las formulitas que vamos a agregar ahora. Ecuación de la esfera y qué pasa si el origen está en el sistema de 3 dimensiones. Sería esto. ¿De acuerdo? Bueno, seguimos. Ahora, otro ejemplo que vamos a hacer. Este que está aquí. Dice, demuestre que toda esta expresión es la ecuación de una esfera. Que den cuál es su centro y cuál es su radio, si es que comprueban que es la ecuación de una esfera. Es lo que se nos está pidiendo. Bueno, entonces, para hacer eso, recordemos la ecuación de la esfera. Es x menos, en este caso, bueno, aquí la tenemos en esta parte. No me la voy a copiar para no estarla escribiendo. Aquí está la ecuación de la esfera. Compárenla con lo que está aquí arriba. ¿Se parece? No mucho, ¿verdad? De hecho, casi no. No, aún no. No, pero vean más o menos la forma que debe tener la ecuación de la esfera. Debe ser x menos algún número al cuadrado, más y menos algún número al cuadrado. Pero el problema es que aquí aparece una x cuadrada, aparece una y cuadrada, aparece una z cuadrada y también aparecen x, y z a la 1. Y aquí me interesan x y z a la 1 y mediante una agrupación posteriormente realizar el cuadrado. Pero nos beneficia que estén los cuadrados de las letras y también estén las letras de forma lineal. Porque yo las puedo juntar, es decir, puedo poner a x cuadrada junto con 4x. Puedo poner a y cuadrada junto con menos 6y. Puedo poner a z cuadrada junto con 2z y el 6 al final. Como es una suma y a fin de cuentas x, y y z van a recibir números reales, sabemos por los axiomas de diferencia que puedo acomodarlos en el orden que a mí me parezca. En este caso el que me parece a mí es este. Pero ¿por qué acomodarlos de esta forma? ¿Por qué juntar o que queden seguiditos las x, las y, las z? Porque no sé si ustedes recuerdan que en cálculo diferencial había una manera de que si tú tenías el cuadrado de la letra y su letra en término lineal, mediante un proceso que veíamos en cálculo diferencial y que lo repetimos varias veces, se podía hacer que quedara la letra sin el cuadrado, un signo y un número y todo eso agrupado elevado al cuadrado. ¿Alguien recuerda cómo se hacía eso? Sí, por medio de la completación del cuadrado. Exactamente. ¿Te acuerdas? Cruz Dionisio. Muy bien. Exacto, lo que dice como ya tiene razón, es mediante la completación de cuadrados. Perfecto. Entonces vamos a completar el cuadrado para los términos de x, para los términos de y, para los términos de z. Y si después de eso sí se parece a esta forma, entonces sí es la ecuación de la esfera. Si no, pues no lo sería. En este caso recuerden que la completación del cuadrado se daba con b sobre 2 al cuadrado, donde b era el acompañante o el coeficiente del término lineal.
Por ejemplo, en los términos de x, su acompañante es 4. Entonces quedaría 4 sobre 2 al cuadrado y esto sería 4. Entonces aquí nos quedaría x cuadrada más 4x. Y recuerden que el número que resultaba aquí se agregaba con ambos signos, más 4 y menos 4. Esto se hacía con el fin de no alterar la expresión, o sea, como si estuvieran sumando un 0 y no afectaran en nada. Ahora vamos de y, sería aquí más y cuadrada menos 6y. El acompañante en y es menos 6. Si le aplican esto mismo, quedaría menos 6 sobre 2 al cuadrado. Menos 6 entre 2 es menos 3, al cuadrado es 9. Entonces aquí pondríamos más 9 y menos 9. Recuerden todos que estos números que salen aquí son los que hay que agregar para poder completar el cuadrado. Ahora va más z cuadrada más 2z. Y hacemos lo mismo. 2 sobre 2 al cuadrado. 2 sobre 2 al cuadrado es 1. Perdón, 2 sobre 2 es 1, al cuadrado es 1. Entonces agregamos más 1, menos 1. Y luego este 6 que estaba aquí también lo agregamos, lo dejamos igual a 0. Y recuerden que esto era así. Los términos de x más el término positivo que agregué se agrupaban. Lo mismo ocurría aquí y lo mismo ocurría en esta parte. Y una vez que teníamos eso, decíamos, esto es un trinomio cuadrado perfecto y entonces se puede reescribir de otra manera de la siguiente forma. Raíz del primer término, colocas un paréntesis y ponías raíz del primer término, tomabas el signo del segundo término, que en este caso es más, y le sacabas la raíz del tercer término, que en este caso es 2. Y le ponías aquí al cuadrado. Este menos 4, como no participó en este proceso, se deja aquí, menos 4. Si tú desarrollas este cuadrado, el x más 2 al cuadrado, te vas a dar cuenta que va a salir lo que está subrayado en color rojo. Eso lo llamamos en diferencial. Ahora, la siguiente parte sería más y, raíz de y cuadrada y, signo del que sigue es menos, raíz cuadrada de 9 es 3. Entonces, esto va a quedar aquí como al cuadrado. Y luego aquí va a quedar un menos 9. Luego más, lo siguiente sería z, signo del segundo más, y luego quedaría 1, porque la raíz de 1 es 1, la raíz está cuadrada de z. Va a quedar aquí al cuadrado, menos 1 más 6. Y se dan cuenta, ya se está apareciendo. Solamente quedaría así, x más 2 al cuadrado, más y menos 3 al cuadrado, más z más 1 al cuadrado. Y vean, menos 4, ven, aquí está menos 1, menos 9, menos 1, menos 10. Menos 4, menos 14. Más 6, menos 8. Un menos 8 es lo que va a quedar de hacer la suma de menos 4, menos 9, menos 1 y más 6. Un menos 8 del lado izquierdo. Pero si yo lo mando al lado derecho, va a quedar un 8. Y entonces, ¿qué opinan? ¿Esto ya se parece a lo que acabamos de obtener? Sí. Ya, ¿no? Sí. Ya, perfecto. Sí, ya. Entonces ya podemos dar las coordenadas. Vean. El punto C, recuerden que el punto C, sus coordenadas son H, K, L. Entonces, pero fíjense en un detalle. Recuerden que la ecuación original de la esfera es X menos H. Y aquí tú tienes X más 2. ¿Cuánto tuvo que haber valido H para que cuando le aplicaras el X menos H quedara un más? Menos 2. Exacto. H tuvo que haber valido menos 2. Muy bien. Entonces ahora K, ¿cuánto hubo K? Pues si se quedó de K, ¿cuánto valdría? 3. 3. Y L, Menos 1. menos 1. Muy bien, exacto. ¿Te apellidas? Duarte Fuentes. Exacto, aquí están los valores, menos 2, 3 y menos 1. ¿Y el radio? ¿El radio creen que yo pueda decir el radio es 8? ¿Estará bien No, que yo es diga raíz es de 8? 8. Exacto, es raíz de 8, porque recuerden que aquí el radio es al cuadrado. Entonces, esto es r cuadrada. El radio es raíz de 8. Y ya está. Entonces, sí es la ecuación de una esfera y así es como le pueden hacer. Sí, entendieron esta parte. Estas son para practicar nuestras primeras fórmulas y ahorita vamos a ver cómo las vamos a aplicar ya en cosas más interesantes. Bueno, entonces ahora. Sí, profe. Muy bien, entonces la siguiente. Esta es una pregunta que no necesita procedimiento, solo es con ver y analizar lo que les expliqué en el espacio de 3 dimensiones y va a ser por participación quien la quiera responder. Hay 3 puntos, vean, están en el espacio tridimensional, están las coordenadas del punto A, del punto B y del punto C. Primera pregunta. De esos 3 puntos, ¿cuál está más próximo o cerca o sobre, o sea, de estar sobre el plano YZ? ¿Quién estará más cerca de esos 3 puntos del plano YZ? ¿El A?
Una compañera dice que la. El A. Todos El B. seguros El B. que la. Es el B. Bueno, unos dicen A, unos dicen B. ¿Por qué A? A ver, alguien que me quiera decir, alguien que me diga el punto A por esta razón. Para que se les pueda dar la aproximación, o el punto B por esta razón, o el punto C por esta razón. Yo digo que es el punto A porque la coordenada Z es -1 y está más próximo al 0. Bueno, es una explicación de la compañera, sin embargo, estaría equivocada. Porque el 0 es nulo. O sea, no da. No está pasando sobre Y. Yo quiero Es pensar. una respuesta de un Eh, compañero, también está incorrecta. Yo digo que es el punto C, ¿Por qué? porque para que nosotros tomemos como plano a YZ, X debe de ser 0. Y en el punto C, 2 es el más cercano a 0. Por lo tanto, yo digo que es el C. Exacto, es el C. ¿Te pedías? Cruz Dionisio. Muy bien, compañero. Lo que dice compañero tiene razón. Recuerden que para estar, es que todos sí tenían la idea, pero como que se me confundieron, pero sí quieren llegar a la misma conclusión todos. Recuerden cuando estamos sobre el plano, ay, se trabó mi GeoGebra. Bueno, luego cuando se destrabe, era el que nos interesara el plano YZ. Acuérdense que para estar sobre el plano YZ, a ver si lo puedo girar. No, ya se trabó, pero bueno. Cuando estamos sobre el plano YZ, X es el que no tiene que tener valor, porque hagan de cuenta que el plano YZ era una pared. Entonces pueden tener tanto coordenada en Z como coordenada en Y, pero la que no debían tener era X, esa tenía que ser 0. Entonces si comparaban estos tres puntos que teníamos aquí, de las coordenadas en X, esta está a -4 unidades de convertirse en 0, esta está a 3 unidades y está a 2. Por lo tanto, este era el más cercano de que X fuera 0. Por lo tanto, el punto C es el más cercano al plano YZ. ¿Sí les queda claro? ¿Y qué punto ya es en el plano XZ? A. Ah, exactamente, punto A. Porque pues su coordenada vale 0, no tiene que tener por para Y. Bueno, entonces con esto terminaríamos el día de hoy. Les comento algo, ahorita me avisaron que mañana tengo que asistir al TEC yo. Entonces, por la hora en la que me citaron, no creo que me dé tiempo, dar la clase completa. Así que ahorita lo que estoy pensando es que mejor se las voy a grabar y se las voy a pasar para que la puedan ver mañana, que es cómo graficar un vector y algo de paralelismo. No va a estar tan complicada, la voy a grabar para ustedes. Entonces al rato les voy a subir el formulario, como a las 3 o las 2 de la tarde les voy a subir un formulario para que me puedan dejar su correo de Gmail y les pueda compartir esa clase, más la de hoy y la de ayer para que las puedan tener por si gustan volver a saber. Y como un pequeño ejercicio de práctica, quiero que, esto va a ser por participación, se las voy a pedir al azar a alguien de ustedes. Quiero que aquí están 3 puntos y me digan si el inciso A es un triángulo rectángulo o es un triángulo isósceles. ¿Cuál es el rectángulo y cuál es el isósceles? Lo único que necesitan para hacer esto es lo que aprendieron del día de hoy. Nada más, no necesitan investigar nada más, solo lo que aprendieron hoy. Ya se le pido a alguien de ustedes y así no, pues pido a alguien que lo quiera entregar. Ya, pues obviamente serían por puntitos. Entonces voy a pasar lista. Carrera Ginés. Sí, Ginés. Presente. Canta Talavera. Presente. En Aguilar.